proposicionales. Ahí ya cuando me dice funciones, si hay chicos nuevos que les falta ver, lógica, no se hagan problema porque no es difícil de resolverlo, ¿sí? Y me dice que esta es la función proposicional. Es decir, son todos, en este caso me dice que X es un número, es un dígito impar. Ahora, si yo tengo que averiguar cuáles son esos dígitos, entonces yo puedo decir que el conjunto P está formado por los elementos, dígitos impar. ¿De dónde voy a sacar esos dígitos? Siempre los voy a sacar del universo. Por eso es muy importante establecer cuáles son los elementos del universo para que puedan de ahí obtener los subconjuntos que forman parte de ese universo. Si es un dígito impar, sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Después me dice que hay otra función proposicional. Una función, recordemos, cuando hacíamos y es igual a 2x más 1, era una función porque yo le daba valores acá y recién obtenía el valor de y. Entonces después yo armaba mi gráfico y lo representaba como una recta. Eso es una función cuando vos le das muchos valores a una variable y a partir de eso obtenés el valor de y. Así que eso sería, hacia grandes rasgos, una función. Igual ya lo van a ver más profundamente cuando vean en matemática 1, los contadores. Y la función proposicional Q me dice que es un dígito mayor que 4. X es un dígito mayor que 4. Bien, acá hay que tener cuidado, mayor que 4. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Voy a buscar al universo esos dígitos mayores que 4. ¿Y cómo los voy a ubicar? Y acá hay que tener mucho cuidado. Dice mayores a 4. No dice igual, dice mayor. O sea que al 4 no. Entonces, a todos de ahí hasta adelante son todos dígitos mayores a 4. Entonces, yo acá armo con el 5, el 6, el 7, 8 y 9. Ese sería el subconjunto. Hola chicos, esto es lo que habíamos hecho el lunes de conjunto y bueno, ahí se me cortó la luz. Así que bueno, ahora yo ya estoy en casa, así que recién, ayer, todo el día de hoy estuve de viaje, así que ayer me tuve que ir a acostar temprano para levantarme muy, muy, muy temprano y llegar y viajar. Bien, estaba planteando el punto 28 que me habla de funciones proposicionales y yo función, o la palabra función proposicional, yo lo había visto en lógica. Y ahora vuelve a aparecer ese concepto, entonces como uno, el tema conjunto con, el, con las proposiciones. Esto es tema conjunto. Y esto es como, no es tema nuevo, sino que es proposiciones o es lógica. Si hay chicos que no han visto todavía en lógica, no se hagan problemas porque lo estamos planteando como una función, o sea, no lo estamos viendo mucho del lado lógico hasta ahora, sino que lo estamos viendo como una función que cuando íbamos a la secundaria nos hablaban, graficar una recta y nos daban x más 1. Entonces yo le doy valores, esta x sería esta. Entonces, ¿qué valores puede tomar para yo encontrar una solución? Y en este caso, 1, 2, 3, si estoy hablando de T, o si estoy hablando de Q, puede tomar estos valores. Entonces, esto que había quedado pendiente, ahí ya, esto sería el punto A. Este sería parte del punto A, este sería parte del punto A, y esto sería parte del punto A. ¿Qué dice el punto A entonces? Escribir el conjunto P, acá ya lo podemos poner de esta forma. Escribir el conjunto P que tiene como elemento los valores de X que hacen que la proposición P sea verdadera y que el conjunto Q que tiene elementos que hacen que los valores de X sean que la proposición sea verdadera. Ahora sí. Entonces me dieron una función proposicional, entonces me decía que esta función va a estar constituida por elementos que sean dígito impar. Entonces, ¿dónde voy a buscar esos elementos? Del universal. Entonces de acá voy separando aquellos que cumplan con esta condición. Para Q hago lo mismo, en el punto 28, para Q hago lo mismo, busco aquellos elementos que respondan a esta condición.
es decir, dígitos mayores que el 4. Entonces, el 4 no, 5, 6, 7, 8. Entonces, con esto ya tengo los conjuntos P, Q y el universal. Si yo quiero estar así súper segura de lo que estoy haciendo, siempre es conveniente que se hagan un grafiquito. Total, no, es súper rápido y no pierden nada en hacerlo. Este sería el universo. Ahora, el dígito, ¿cuántos dígitos? Esto es muy importante que ustedes sepan cuántos elementos tiene el universal. Si bien yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente el dígito es 10. Hay 10 elementos. Recuerden que el 0, cuando hablamos en conjunto, no significa que no exista o que no valga nada. Es un elemento más como el 1. ¿Sí? El 0 ocupa un lugar o tiene la misma cualidad que este. O sea, acá cuando vemos elementos, no estamos viendo su valor. O sea, este vale 3 y es más, sino que estamos viendo más objetos. Recordemos que el conjunto es colección o agrupación de elementos u objetos, ¿sí? Entonces, este no es que no valga nada, sino que sí vale, es un elemento del conjunto U. En este caso, por eso yo lo cuento 10. Entonces, si tengo que armar mi conjunto universal, voy a ubicar así. Acá va a estar el P, acá va a estar el Q. Recordemos que los conjuntos siempre tienen notación mayúscula de imprenta. Y acá hay que graficarlos, o en este caso representarlos gráficamente. Primero, antes de graficar, yo tengo que ver qué cosas van a estar acá, qué cosas tienen en común. Yo estoy viendo que tienen en común el 5, el 7 y el 9. Entonces, para graficar voy a tener ese cuidado de ubicar el 5 acá, el 7 y el 9. Ahora, en el conjunto P, ¿quién más está? El 1, el 3, nada más. En el Q, ¿quién queda sin jugar, digamos? El 6 y el 8. Ahora cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pero si yo tengo 10, entonces me están faltando 3 elementos que no están, digamos, dentro de estos conjuntos, pero sí forman parte del universo. Entonces, ¿quién no está? El 0. Entonces lo ubico acá, afuera. El 1 está, el 2 no está, entonces va acá el 2. El 3 está, el 4 no está, y el resto estamos ahí. Entonces vuelvo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así estamos bien. El conjunto tiene 10 elementos. Ahí yo he graficado correctamente. ¿No lo estaban viendo? ¿O sí? Espero que no, porque acá... A ver, ahí. Entonces, es muy importante esta gráfica. ¿Qué suele pasar y cuál es su error? Ahí yo les digo. Que generalmente grafican los conjuntos y ahí nomás y se ponen a operar. No se olviden de esto, nunca se olviden. Recuerden, el universo cuántos elementos tiene y es lo que tiene que tener acá. Por lo general siempre se olvidan esto, hacen la gráfica y nada más. Y está mal, ¿sí? Así que mucho cuidado, no se olviden de contar cuántos elementos tiene el universo, ¿sí? Eso es muy importante porque capaz que resuelven todo súper bien, pero se olvidaron esto y los profes no le van a considerar nada, no le consideran nada porque esto está mal. El universo tiene 10 elementos. Entonces, ojo, ya así recuadren, no olvidar de poner todos los elementos que conforman el universo. Bien, eso con respecto a la. Ya identificamos los conjuntos P y Q. Ahora me dice B, escribir. Y me dice, acá vamos a poner el B, me dice escribir y me dan esta proposición. Me pone no P. Me dice que solo lo escriba. Entonces, si yo tengo que colocar no P, ¿qué era P en un principio? Son dígitos impares. Y si yo tengo que negar, para los chicos nuevos, este signo significa negación. Negación. Ese símbolo significa negación. Entonces, si esto era una afirmación, P es el 1, el 3, es decir, P son números impares. Si yo estoy negando P, estoy diciendo que son números pares. Entonces, acá cuando tenga que negar y tenga que armar otro conjunto que no es número impar, voy a poner los elementos pares. ¿Quién es? El 2, 4, 6, 8 y ahí nada más. 2, 4, 6, 8. Entonces, este símbolo me dice que es lo opuesto a esto.
Si esto es impar, los que estén acá van a ser par. Eso lo vamos a poner acá, así como, este signo me está diciendo niego esto. En este caso diría, el conjunto P está formado por los dígitos que no son impares. ¿Y cuáles son los no impares? Son los pares, ¿sí? Así que ahí esto es con respecto a la negación. Después me habla de P, P o Q. Bien, este símbolo, para los chicos que ya estamos viendo, este símbolo es de disyunción. Disyunción. ¿Y la disyunción qué me dice? Me dice que estas proposiciones o estas funciones proposicionales van a ser verdaderas, es lo que me dice, si esta puede ser verdadera y esta es falsa. O va a ser también verdadera si esta es falsa o la otra es verdadera. También me dice que va a ser verdadera si ambas son verdaderas. ¿Y qué me dice? Que el único caso en que va a ser falsa es cuando ambas sean falsas. Pero cuando vemos el enunciado en el punto A, dice, el conjunto P tiene como elementos los valores de X que hacen que la proposición P sea verdadera. O sea, ya me está diciendo que todos los que están dentro de este conjunto, es decir, todos los elementos que están acá, son verdaderos. Son verdaderos. Es lo que me está diciendo. Verdadero. Porque me podría decir que todos los elementos que están en este conjunto pueden ser falsos. En este caso me dice que los dos son verdaderos. Son verdaderos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si me dice que este es verdadero, me está diciendo que este es verdadero porque es lo que me dice el punto A, y que este es verdadero, entonces, ¿en cuál nivel de esto estoy trabajando cuando estoy hablando con disyunción? Estoy acá, en este, verdadero, verdadero. Entonces quiere decir que toda esta proposición va a ser verdadera. Entonces, en el punto B, 1 me habla de la negación. Me dice que al conjunto P ponga todo lo opuesto. Si era impar, se transforma en, perdón, si era impar, se transforma en par. O sea que los elementos van a ser números pares. Ahora, en la segunda punto del B, me dice que tengo dos funciones proposicionales y el puntito A me dice que esas funciones ambas son verdaderas. Entonces voy a recordar disyunción y disyunción dice, que es este símbolo, disyunción dice, me habla de todas las posibles opciones que se pueden dar entre este y este, cómo se pueden relacionar, y me dice que este puede ser en algún momento verdadero y este falso, y el resultado de ambos, fusionados con este símbolo, va a dar verdadero. Puede ser que este sea falso ahora y el otro sea verdadero, y que afectado por este símbolo todo me va a dar verdadero. Me dice que pueden ser los dos verdaderos, o sea, estamos viendo todas las posibles alternativas y que en definitiva el resultado va a ser verdadero. O puede ser la última alternativa al combinarse, que ambos sean falsos y por lo tanto el resultado sea falso. Ahora, ¿qué dato me dan? Me dicen que estas son proposiciones verdaderas. Entonces, si estoy con verdadero, verdadero y estoy con esta relación, busco en la tablita verdadero, acá, verdadero, verdadero, ¿y qué resultado tiene esta proposición verdadera? Bien, ahora en el punto B sería lo opuesto, que sería conjunción, y este ya lo pueden preparar ustedes, lo pueden resolver. Es el mismo procedimiento, pero ahora el símbolo va hacia abajo. Es el símbolo de la conjunción. Ese para que lo hagan ustedes. Y el punto C, ahí es el punto C. A ver si alcanza acá abajo. El punto C, ahí ya me plantea otra operación. Bueno, vamos a hacer con otro color. El punto C me dice P complemento. Me dice así. No me dice nada más, me dice determinar
P complemento. Esta C es de complemento. Quiere decir, por ejemplo, estoy yo y está acá a mi pie mi perro. Bien, entonces, ¿cómo es el complemento? El complemento, si me dice, eh, el complemento de Gabriela no soy yo, es mi perro, es el otro. Y cuando hablamos de complemento, si me dicen P, todos estos elementos no son esto lo que me interesa, sino lo que está afuera. Entonces, generalmente cuando trabajamos de esa forma, los profes nos piden que rayemos la solución. En este caso, estoy buscando otro color acá. Entonces, el complemento de P, dice la teoría, son todos aquellos elementos que no pertenecen al conjunto P. Entonces, acá yo uso este gráfico y voy a pintar la solución. Entonces, ¿cuál es el complemento de P? Son todos los elementos que no pertenecen a P. Entonces, cuido de no tocar absolutamente nada, 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 nada del conjunto de P. Entonces, acá me estoy dando cuenta que la solución para este punto son, o sea, nada de P. Entonces voy por afuera. El 0, el 2, el 4, acá está el 4, el 6 y el 8. Esos son los complementos de P. Entonces, cuando siempre vean algo con la letra C, quiere decir complemento. Entonces, ¿y quién va a jugar? Él no. Es como que se auto-excluye. No juega. Juegan todo lo que estén formando parte del universo, pero no P. Entonces, cuando yo miro acá, es todo lo que está fuera de P. Y quiénes son y todo lo que quedó rayado con color negro. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Como a veces le dan muchos números, controlen que estén bien los elementos. ¿Cuánto tenemos en P? 5 elementos. Entonces, ¿cuánto tendremos afuera? Otros 5, porque en total, ¿cuántos son? 10. Entonces yo controlo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, están los elementos. Eso traten siempre de controlar, porque en la prisa o en algo, ustedes se van a olvidar, o capaz que cuando armaron el conjunto se olvidaron del 0. Entonces, me está faltando uno. Entonces ahí, para decir, ¿cuántos elementos tiene? 11. ¿Y acá cuánto tengo? Me falta uno. Entonces, eso le va a ayudar a controlar de que han hecho bien las cosas, ¿sí? Entonces siempre controlen cuántos quedaron jugando y cuántos quedaron excluidos, y en total tienen que ser 10 elementos, ¿sí? Ahora, si ustedes en algún momento sin querer se olvidaron de esto, como les decía, cuando lo vayan a resolver después y cuenten, ¡ay, me está faltando! ¡Pum! Y ya se acordaron y ya lo pueden recuperar o remontar el ejercicio. ¿Sí? Entonces siempre control. ¿Cuántos quedaron como solución? Esto. ¿Cuántos quedaron excluidos de la solución? Y cuántos. Entre los dos, ¿forman los 10 elementos del universo? Sí, forman los 10. Acá tengo 5 y acá tengo 5. Entonces eso también le ayuda a controlar que estén haciendo bien los procedimientos. Aquí hay otro, me dice P unión Q. Ahora voy a hacer la intersección. Creo que ayer el lunes hicimos la unión. Bueno, ahora lo voy a hacer la intersección. Bien. Ahora, yo lo puedo resolver analítica o gráficamente. ¿Cómo es resolver analítica? Me fijo acá entre estos dos y veo cuáles son los elementos que tienen en común. Recordemos que la intersección son los elementos comunes a ambos conjuntos, ¿sí? Esa es la intersección, aquello que tienen en común, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para identificar? Analíticamente veo los subconjuntos P y Q y veo qué tienen en común. El 1, no. El 3, no. El 5, acá. Primer elemento en común. Voy con el otro, 7. Acá también, 7. ¿Y qué más? El 9. Entonces, la intersección en forma analítica yo puedo decir que es igual al 5, al 7 y al 9. Y ya está. Listo. Ahí terminado en forma analítica. Pero los profes siempre suelen decir resolver analítica y gráficamente. Entonces, bueno, ya que estamos, no nos pide el gráfico, solo nos pide determinar. La determinación podríamos haber hecho esto y nada más. Pero como estamos aprendiendo, y ya que estamos, ponemos P, ponemos Q, copiamos los mismos datos, 1, 3, 5, 7, 9, 6, 8, 0, 2,
Una coma y 4. Bien, entonces, como bien dice la palabra intersección, estamos terminando el punto 28. Como dice intersección, pinto esto. Esa sería la intersección, ¿sí? ¿Y coincide con lo que yo tengo acá? Sí, está bien. Entonces, esto lo determiné analíticamente y esto lo determiné gráficamente. Por lo general, los profes siempre piden de las dos, ¿sí? Así que ya tenemos el universal PQ. Bien, tenemos los conjuntos. Quedaría para que hiciesen el punto P unión Q. Es súper fácil que sería todo pintado, ¿sí? En este caso, creo que hicimos el lunes la unión, ahora hice la intersección. Pero a los que no estuvieron el lunes, tenemos esto. Yo voy a sacar una foto para subirlo al WhatsApp y, y ahí lo vamos chequeando. A ver, ¿dónde estás? WhatsApp. Pam, pam, pam. Ahí estamos. Volvemos a la reunión. Ahí está. Bien. Ahora lo borro y quiero, a ver, plantear. Bien. Habíamos visto teoría para hacer el punto 29. Teoría para el punto 29. Yo lo voy a copiar de nuevo porque con eso vamos a trabajar el 29 y de esa forma lo van a entender. Es súper fácil el tema ese de elementos de un conjunto. Es decir, contar cuánto, esto es lo que hicimos de contar el universo, tiene 10 elementos. Bueno, es lo mismo, pero acá nos pide que lo apliquemos. Ahí lo contamos fácil porque teníamos el universo y lo podemos contar. Pero nos dice, y cuando se den casos de unión y intersección, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para contar? Algo así nos lo dice. Se llama número de elementos de un conjunto. Está en la página 33, 1.8. Yo le pongo así la coordenada, 1.18, página 33. Eso como para que lo busque. Se llama número de elementos del conjunto. Número de elementos de un conjunto. Ese es el título de ese punto. Y me da así un ejemplo súper fácil. Dice que tengo el conjunto A y que está formado por las vocales A, E, I, O, U. Entonces, si yo tengo que saber cuál es el número de elementos, yo lo anoto con la letra C. Número de elementos del conjunto A. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de elementos que tiene el conjunto A son 5. Eso es. Ahí es súper fácil porque es una en conjunto y tengo que contar. Pero acá viene, no os digo lo complicado porque no es complicado, sino que hay que solo prestar atención. Me dice, si A, el conjunto A y el conjunto B son conjuntos disyuntos. Profe, ¿puede subir un poco la pantalla? Bien. Porque Sí, no sé. avísenme. Ahí Ahí, está. Bien. gracias. Entonces, estamos en el punto 1.18, página 33 de la teoría, que se llama números de elementos de un conjunto. Si tengo el conjunto A, en este caso yo coloqué las vocales, la notación sería número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ahora, ¿dónde viene lo complicado? Me dice, si tengo dos conjuntos, el A y el B, y son disyuntos, recordemos que eran disyuntos, son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Disyuntos. Entonces son conjuntos que no tienen elementos en común. Eso tenemos que recordar con los disyuntos. O sea, ¿y cuál es el símbolo así? Si yo veo A y B, yo tengo ese símbolo, son elementos disyuntos.
Y si son disyuntos, ¿cómo era? ¿Cómo era? A, que no tienen nada en común, cada uno por su lado. Por eso este por su lado, el A por el otro. No tienen nada en común. Pero me dice que cuando se me presente este caso, si los dos conjuntos son disyuntos, ¿cómo voy a hacer para contar los elementos en este caso de A unión B? ¿Cuáles son la cantidad de elementos que tienen estos dos conjuntos? Y me dice que es lo mismo que yo cuente los elementos del conjunto A y le sume a los elementos del conjunto B. Súper fácil. Hacemos acá un ejemplito como para verlo. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B y tenemos A, E, I, comparten, O, U. Entonces, perdón, es disyunto. Acá vamos a Acá estoy haciendo un conjunto que no es disyunto y nadie dijo nada. Disyunto que no tiene nada en común. Ahí está. A, E, O, U. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Cuando se dé el caso de que sea unión, ¿cómo hacíamos la unión? Pintábamos todos los elementos del conjunto A. Pinto con esto. La unión siempre es como una suma. Todos juntos, pum, a la bolsa. Todos los elementos de acá, pum, uno con los elementos. O sea que la unión sería A, E, O, U. A ver, yo lo voy a poner acá, entonces. Sería contar los elementos de A unión B, sería A, E, O, U. Entonces, es una forma que lo tenga así expresado, o que cuente los elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 2. Más. ¿Cuántos elementos tiene B? 2. ¿Cuánto tengo? 4. Y si tengo que contar la unión, 1, 2, 3, 4, tengo 4. Acá está por extensionar, ya lo veo los elementos, acá en todo caso, sí lo pondría de esta forma. Porque acá estoy viendo los elementos y cuánto me dio la unión, 4. Y si aplico nuestra nueva, no es una fórmula, pero nueva notación de cómo poner los números de elementos, es de esta forma. ¿Y 4 es igual a 4? Sí. O sea, que da lo mismo que lo haga así en forma analítica o que aplique la definición, en este caso, de esta fórmula. Pero en definitiva, ¿cuál es el objetivo de esta n? Es contar nomás, contar cuántos elementos tienen esto. En caso de unión, van todos. Lo sumo al conjunto A y al conjunto B. Pero ¿cuál es la condición? Que sean disyuntos. Ahora me dice, ¿y qué pasa? Me dice, ¿qué pasa si A y B, y acá como dice, no son disyuntos? Otro conjunto que habíamos visto eran los entrelazados. A ver, entrelazados, o a ver, ya me fijo cuál era la palabra correcta que habíamos visto. En conjunto, no sé si eran cruzados o entrelazados. Unión, intersección, a ver. Tipos de conjunto habíamos visto, tipos de conjunto especiales, vacío, inclusión, disyunción, no me sale, era como entrelazado en tipos de conjunto. Unitario, infinito, finito, conjunto universo, vacío, comprensión. ¿Dónde está? Acá. Relaciones y conjunto. Conjuntos disyuntos. Conjuntos entrelazados. O sea, acá si bien la profe puso no disyuntos, en este caso serían entrelazados. Acá yo voy a poner no disyuntos, pone la profe disyuntos, que es igual a entrelazado. 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 Y acá, ¿cómo se resuelve? Me dan, que me dicen, dígame cuántos son los elementos de A intersección B. Y me dice que la fórmula para cuando me toque intersección, tengo que hacer los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B. Y me dice, haga una resta. Haga una resta de la intersección. Perdón, acá es unión, acá, sí, acá.
Y me dice, haga una resta de A intersección B. Entonces, ahí estamos. Sí, ahí está. Bien, entonces me dice, pero cuando tenga unión, pero en este caso no sean disyuntos, ¿cómo va a determinar los elementos? Entonces, vuelvo al ejercicio anterior y armo mi conjunto. Ahora son entrelazados o no disyuntos. Acá tengo A, acá tengo B, acá tengo A, E. Comparten un elemento I, O y U. Ese es mi conjunto. Ahora, si es unión, ¿qué hacía yo habitualmente cuando tenía unión? Pintaba todo. Todo. Esa es la unión. Si yo cuento cuántos elementos tiene en todo esto, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que acá tengo los elementos A, E, I, O, U. Y lo estoy viendo gráficamente. Ahora, si tengo que contar los elementos de A, 1, 2, 3, 3 tiene A, más B, 1, 2, 3. Y ahí nomás ya estoy viendo, de acá tengo 5, de acá tengo 6, ya no es igual. Pero ¿qué me dice? Reste el elemento que surja de la intersección. ¿Cuántos elementos hay en la intersección? Hay 1. Entonces me dice, reste el 1. Y ahí sí me cierran los números. Ahí sí me da 5. Ahí sí me da 5 y coincide perfectamente. Tanto lo que yo veo, que hay 5, y ahora y con la fórmula, ahí se me complica, porque si yo hago elementos de A, 1, 2, 3. Elementos de B, 1, 2, 3. Y 3 más 3, 6. O sea que, ¿qué pasó acá? El problema es que en la intersección estamos repitiendo 2 veces. Acá está la I y acá está la I. Y solo deberíamos tomarlo una vez. Pero para eso la fórmula me dice, para restar los elementos, hagan intersección. ¡Pum! Miro la intersección. Acá lo voy a pintar con otro color. Mire la intersección y cuente los elementos. ¿Cuántos hay? 1. Entonces, ¿cuántos elementos hay en la intersección? 1. Y es la letra I. Y resta. Entonces, ahí sí me cierra tanto lo que yo estoy observando en la gráfica como en forma, en este caso, aplicando la fórmula que me da para conjuntos no disyuntos y que tenga que yo determinar el número de elementos. Siempre que estamos haciendo acá, determinar el número de elementos. Es decir, contar cuántos elementos tiene A, cuántos tiene B. En el disyunto es súper fácil porque esto más esto, chao, directo. Pero cuando hay entrelazado, el problema está acá. Porque yo cuando cuento A, E, I. Cuando cuento los elementos de B, digo I, O, U. ¿Quién está jugando 2 veces? O es la I. Entonces, esta resta elimina al que está jugando 2 veces. Y de esa forma queda perfecta la teoría. Ahora, ahora sí, con esto vamos al punto 29 y me dice, dado los conjuntos finitos, recordemos que el conjunto finito, acá yo voy a, recordemos que conjunto finito, recordemos que los conjuntos finitos son aquellos que tienen principio y fin, es decir, que yo los puedo contar con los deditos o hay el abecedario que son varias letras, pero que yo sé con cuál empieza y sé con cuándo termina. Por ejemplo, el conjunto infinito que sé dónde empieza, pero no sé nunca dónde termina. Entonces, en este caso me dice dos conjuntos finitos. Este es el punto 29 y me dice, conjunto finito, tengo a A y me indica ya los elementos, es decir, que está definido por extensión A, B, C, D. A, B, C y D. Esos son los elementos de A. Y me dice que B tiene elementos que son D, E, F, D, E, F, D, E, F, G, H, I. G, H, I. Si yo tuviera que decir cuál es el número de elementos de A, yo cuento 1, 2, 3, 4. N de A es igual a 4. Si tuviera que decir N de B, ¿cuáles son los elementos de B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Súper fácil.
es contar. Bien, ahí ya tengo los elementos de cada uno. Lo hice porque, eh, igual me dice el punto A, determinar el número de elementos de A y de B. Bueno, este ya estamos determinando, este sería A. Voy a borrar esto. Esto que hicimos con azul es de contenido teórico. Si bien ya lo había explicado, eh, lo volvemos a hacer para que lo vean. Esto es A, esto es A y esto es A. Entonces ya tenemos determinado el número de elementos. Después me dice B. Dice, usando el diagrama de Venn, determinar N, A, unión B. Usando el diagrama de Venn. Y después me da N de la intersección. Ya hicimos de unión, vamos a hacer el de la intersección y ustedes después lo hacen el unión, que es el mismo procedimiento de... Ay, me asustó. N me dice entonces, averigüe la cantidad de elementos que tiene la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Pero me dice usando diagrama de Venn. Entonces, vamos a hacer el diagrama de Venn. En este caso no me dijeron nada acerca del universo. Este es A y este es B. Bien, ahora tengo que buscar cuáles son los elementos comunes. Veo que el B está acá y está acá. El B no, el C no. Entonces el único elemento en común acá es el D. A está, el conjunto A tiene el A, el B y el C. El D lo comparte con B. El B tiene el E, el F, el G, el H y el I. Entonces ya tengo. Igual cuento 1, 2, 3, 4. Porque ya está repetido. 5, 6, 7, 8, 9. Ahora tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están todos los elementos jugados. Bien, me dice que haga la intersección. Entonces yo pinto la intersección. Y ahora me dice, de la intersección que cuente cuántos elementos tiene. ¿Cuántos tiene? 1. Entonces esto va a ser igual a 1. Es eso. Así de fácil. Que me diga cuánto hay en la intersección. El primero, que es A unión B, va a ser de este tipo que vimos, con esta fórmula. Al final parece que iba a ser más complicado la intersección, pero más fácil, es más fácil porque determino y ya lo tengo. Entonces ustedes harían con este planteamiento para el inciso B. ¿Qué me dice el C? El C. Verifique que N unión A y B es igual a al número A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos que hay en la intersección de A y B. Bien, verificar. No me dice si lo puedo hacer analítica o gráficamente. En este caso yo lo voy a hacer. Saco foto primero de esto. Acá voy a poner así que esto es teoría. Y lo comparto en el WhatsApp. Papam, papam. Bien, voy a borrar, a ver cuál borro, cuál borro, cuál borro. Esta parte. Y me quedo con la teoría. Y hacemos el 29C. 29C. Debe ser. Entonces me dice verificar.
me quedé sin los datos lo borré los datos. B es igual a n de A más los elementos de B menos los elementos de A intersección B. Bien. Ahora entiendo que este va a ser en forma analítica. Eh, que hice, borré los elementos de A y los elementos de B. Acá los vuelvo a colocar. Entonces, A era A, B, C y D. Y B era D, E, F, G, H, E, I. Bien, entonces, A unión B. Recordemos que la unión es todo, todos los elementos van a formar parte. Entonces, si tengo que calcular A unión B, tengo que hacer A unión B. A unión B sería, es como la suma de esto más esto, pero sin repetir. Entonces sería A, B, C, D, de acá y de acá, no lo repito, lo pongo una sola vez, D, F, E, H, I. Ese sería el elemento. Ahora, y me dice si esto, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N es igual a 8. Perdón, N, ya tengo que poner el resultado. La cantidad de elementos que tengo en este es 8. Ahora, NA, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4. 4. Más, ¿cuánto tiene NB? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, a ver si se me... A, B, C, D. Acá me falta la E. Entonces son 9. 9. Entonces, si sumo 6 más 4, 10. No es nada parecido a 9. Entonces me dice, reste la intersección. Entonces, Profe, ahí en la B le faltó la J también. ¿está la J? A ver. Ah, sí, H-I-J. Uy, que estoy mal. Entonces, acá H-I. Bueno, la J lo ponemos acá. Ahí está la J. Entonces son 10 elementos. Y B, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 4, 11. Ahí vamos 11. Menos, ahora, la intersección A, intersección B. ¿Cuáles son los elementos que tienen en comunes ambos? Ya dijimos que era la D. Entonces, la intersección de A, intersección B, es igual a D. Yo lo voy a poner así, voy a poner la D. Y después, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. Entonces, 10 menos 1, 11 menos 1, 10. Y esto es igual a 10. Entonces, de esa forma, yo verifiqué que sí es igual. Esto, hacer la unión y contar los elementos. Y es lo mismo que si aplico la formulita para determinar los números de elementos de un conjunto. Pero es súper fácil, es contar. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que generalmente ustedes van a tener que memorizarse esto. Porque si les piden los profes determinar el número de elementos de un conjunto, si bien lo pueden hacer contando, miro y cuento, seguramente ellos van a querer aplicando esta forma. Entonces, esta parte está bien, pero esta no se olviden que es la intersección, menos la cantidad de elementos que forman parte de la intersección. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? 1. En otros casos le pueden dar más números, puede ser más elementos que estén en la intersección. Entonces, ¿cuál es lo difícil de esto? Memorizar esta partecita si en algún momento nos piden número de elementos de un conjunto. ¿Sí? Porque si me piden, yo lo cuento ahí, miro, 1, 10, ya está, ya lo conté. Porque en definitiva es un conteo. Pero
hay formalismo que establece la cátedra, entonces si me pide, yo aplico la fórmula que yo establecía, ¿sí? Así que, pero después no es difícil, tiene su procedimiento nada más. Así que ese sería el punto 29. Quedaría para usted el 29B, hacer el de la unión. Pero recuerden que se lo pide gráficamente, no le pide de esta forma. Esta sería como analítica. Gráficamente sería eso, representarlo. Punto 30. Estos, bien, punto 30. El 30 ya son casos de la vida real. En definitiva, para eso aprendemos conjuntos, para poder deducir algunos eventos o poder hacer algunos estudios estadísticos. En este caso me dice, analizar los siguientes problemas en términos de conjunto. Entonces acá voy a ir el 30A. 30A. Y acá como que tengo que sacar datos. Hay que ser ordenado, datos y medición. Juan toma café o leche o ambos. O sea, Juan toma café. Entonces me hago así como un mapa conceptual. Juan toma café, leche o café con leche. Si ya miro ahí, ya me está dando así, me está dando una idea así, que puede ser este café, la leche, y acá tengo el café con leche. ¿Sí? Ya me está dando esa idea. Profe, ¿puede subir la cámara? No, no Bien. se ve. Ay, perdón. Ahí está. Bien, entonces voy sacando datos y ya voy leyendo el enunciado. Voy sacando datos, siempre saco datos. Juan toma café, toma leche o ambos. Toma café, leche o café con leche. Entonces, si ya lo miro en términos de conjunto, sería café, leche y el mix café con leche. Ya lo estoy mirando así como para ayudarme a desarrollar el ejercicio. Y me dice, en su desayuno cada mañana durante el mes de enero. Entonces me dice que toma en la mañana durante enero. Durante enero. Y hay un dato clave. Enero, ¿cuántos días tiene? Tiene, acá yo voy a poner 31. Voy a poner con otro color para ir determinando las deducciones que voy haciendo. Enero ya sé, acá tiene 31 días. Siempre tiene 31 días. Entonces ahí ya voy deduciendo algunas cositas mientras voy sacando los datos. Durante el mes de enero. Si toma café 25 mañanas. Entonces café toma 25 mañanas. Después me dice que leche toma 18 mañanas. Leche toma 18 mañanas. Estamos en el punto 30A, recién nos estamos planteando, estamos sacando los datos del enunciado. Entonces, Juan toma café, leche, café con leche. Ya me hago una idea que puede ser así un conjunto. En la mañana, lo toma durante la mañana del mes de enero. Acá con otro color puse enero, ¿cuántos días tiene? 31. Bien. Ahora me dice que toma café 25 mañanas, toma leche 18 mañanas. Y la pregunta es, esto es importante, ¿cuántas mañanas toma café con leche? ¿Cuántas mañanas toma café con leche? Esa es la pregunta. Entonces me está pidiendo que averigüe este punto. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a resolver. Ya saqué algunos datos. Entonces, si yo me fijo acá, café con leche. Me dice que toma café 25 mañanas toma café y otra 18 mañanas toma leche. Si yo sumo, acá me da 5 y 5, 10 y 3, 13, van 1, 2, 3, 4, 43. Es decir, que en 43 mañanas toma eso. Pero ¿cuántos días tiene el mes? 31. Entonces acá tengo que estar muy atenta
Y si yo tengo 31 días y esta persona toma 43 mañanas café o leche o café con leche, entonces de esta diferencia, ¿qué puedo decir? 31 a 41 son 10, acá quiere decir que hay 12 mañanas que sí o sí están mañana. O sea, esto es lo que yo sé, tiene 31 días. O sea que esta persona no puede tomar sí o sí 25 mañanas café y 18 leche. En algunas mañanas tiene que estar tomando un mix, o sea, este café con leche tiene que estar tomando mezclado. Entonces, acá con esto ya puedo decir que hay 18, 12 mañanas que él seguramente está tomando mezclado, porque no podemos pasarnos más de 31 días. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a armar el conjunto de café, vamos a armar el conjunto de la leche. Y bien, me dice que toma 25 mañanas. Y yo ya deducí que hay 12 mañanas que toma café con leche. 25, entonces. Acá café tiene que haber 25. Yo lo voy a poner acá igual a 25. Pero si ya 12 días lo destina para tomar café con leche, entonces lo que hago es 25 menos 12, acá me da 3 y acá me da 3. Y quiere decir que hay 13 mañanas que solo toma café, ¿sí? Solo toma café. Voy de este lado. Tenemos leche. Dice que hay 18 mañanas que toma leche. Ahora, ese día que tomó leche, hay 12 días que él está tomando mix con café. Hago la resta, 8 menos 2 es 6. Quiere decir que hay 6 mañanas que sí toma leche, pero leche sola. Ahora, si yo sumo 12 más 6, ¿cuánto me da? 18. Verificamos si 18 toma leche, es verdad. 18. Vamos a ver café. 25 mañanas. 13 más 12 es 25. ¿Toma café? Sí, verificamos, está bien. Entonces, lo que nos ayudó a deducir que hay 12 días en que toma mezclado café con leche, fueron 12. ¿Respetamos la condición esta? Sí, la respetamos. 25. ¿Respetamos la de leche? Sí, 18. Entonces, la deducción es de esta forma, jugando con los días para poder establecer cuál es el mix. Entonces, acá hay una pregunta, ustedes siempre deben poner la respuesta. No hagan eso y lo dejan ahí y chao, chao. Y resalto. No, respuesta. ¿Cuántas mañanas toma café con leche? Toma café con leche 12 mañanas. Si hay preguntas, siempre pongan respuesta, ¿no? Sí, eso no se olvida. Y ese sería el ejercicio del 30. A ustedes les queda el B. Trátelo de plantear y yo ya estoy sabiendo que no le va a costar bastante, así que, pero plantéenlo, yo después les subo la respuesta. Pero es importante que lo peleen, digamos, al ejercicio, que traten de ver. Cosa que cuando yo le planteé la respuesta, era así, o sea, estaba muy cerca. Y al que le salga, uy, genio. Así que para ese, traten de plantear de esta misma forma que se resuelve, pero hay que tener el cuidado a la hora de hacer el análisis, porque ahí creo que es en 60, una encuesta a 60 personas, o sea que hay 60 personas que toman una Coca-Cola, una Fanta y una naranja, y hay otras tantas que toman un mix de Coca-Cola y Fanta, otra limón y no sé qué, así que ahí hay que tener cuidado porque ahí juegan tres. 31. Dados los conjuntos A, y el conjunto B, definir por extensión los conjuntos A por B, B por A por A, B por B. Bien, ahí hay un tema nuevo que se llama producto cartesiano. Producto cartesiano. No.
Bien, este tema es súper fácil, pero no mucho lo toman porque es fácil. Solo que ese tema le sirve de base para funciones que lo van a ver los contadores en el primer cuatrimestre, cuando vayan a empezar a hablar de funciones. A ver dónde está producto cartesiano. Pum, 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 pum. Es una multiplicación. ¿Dónde está? Producto cartesiano. Producto cartesiano. Les leo un poquito a ver y ahí vamos analizando despacito cómo lo podemos representar. Dice, sean dos conjuntos, A y B. Dice que el producto cartesiano de A por B es el conjunto formado por todos los pares ordenados. Bien, entonces me dice, sean dos conjuntos A por B. Sean dos conjuntos y me dice que el producto cartesiano de A por B, estamos viendo ahí un poco de teoría de producto cartesiano. Entonces, rebobinando me dice, sean dos conjuntos A y B. El producto cartesiano de A y B es el conjunto formado por todos los pares ordenados. Es decir, que yo voy a obtener pares ordenados. ¿Sí? Acá puede haber más pares ordenados. ¿Qué era un par ordenado? Generalmente cuando yo hacía un punto y tenía que graficarlo, decía que es el punto P, tiene coordenadas 1 y 3. Es un par ordenado. No es lo mismo hacer 3 que 1. Por eso dice ordenado. Entonces yo cuando graficaba, ¿qué hacía? 1 es el eje X. Entonces ponía acá X y este es Y. Entonces decía 1 de X y 3 de Y. 1, 2, y acá estaba mi punto. ¿Sí? ¿Y por qué es ordenado? Porque no es lo mismo decir 3 y 1. Si yo coloco acá 3, acá estaría 3 y 1. Se dan cuenta que los puntos no son iguales. Entonces el par ordenado, recuerden, el par ordenado quiere decir que el orden es muy importante en la forma que se presenta. Y es par ordenado, es par porque son dos. Ordenado porque es uno pertenece a un eje coordenado y el otro pertenece, en este caso, al eje Y. En otro momento, todos después van a ver, no, los contadores van a ver vectores y van a ver así. 1, 3, 2. Ya, ahí ya no hay un par ordenado, sino que la están jugando en tres dimensiones y ahí aparece otra eje coordenado que es Z. Pero eso es otro capítulo. En este caso vemos par ordenado. Bien, entonces me dice que acá va a haber par ordenado. ¿Y cómo se va a formar este par ordenado? Y dice, es el producto formado por los pares ordenados cuya primera componente pertenecen al primer conjunto y cuya segunda componente pertenecen al conjunto B, o en este caso al segundo conjunto. Quiere decir que los elementos que están acá, hay uno acá, otro acá y otro acá. En este caso le hemos dicho cuáles son los elementos que y de la segunda componente va a ocupar el segundo lugar. Entonces, eso es lo que es par ordenado. Me dice entonces que el producto de dos conjuntos, el producto cartesiano de dos conjuntos, es el conjunto de pares ordenados cuya primera componente va a estar formado por los elementos del conjunto A y cuya segunda componente va a estar formado por los elementos del conjunto B. Segunda componente. Eso es par ordenado. Ahora lo que es importante saber es cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, ¿y cuál es la notación? Casi todo lo de matemática viene con notación. Y me dice, el producto cartesiano A por B es igual al par ordenado A al par ordenado B. Esta A porque es minúscula, porque son los elementos de A, este es el conjunto madre, y todos los elementos que estén dentro de ese conjunto A, los elementos los vamos a anotar con letra minúscula. O sea, está haciendo referencia a que esta es como la hija de esto. Entonces,
el par ordenado de A, es decir, todos los elementos de A mayúscula están representados por esta minúscula. Y todos los elementos de B minúscula son los que representan el conjunto B. Entonces me dice que tengo el producto cartesiano es igual a otro conjunto tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Ahí me lo está súper aclarando. Y nada más. Ese sería el producto y van a ser todos estos elementos que se van a dar. Ahora me dice, ojo, A por B no es lo mismo, no es lo mismo que B por A. Recordemos que si estamos hablando de par ordenado, el orden es muy importante, ¿sí? Así que eso me aclara ya de entrada que no es lo mismo. Y me dice, salvo que este y este sean iguales, salvo eso. Pero lo general, el par ordenado no es igual en un sentido o en el otro. Ahora, con esto, ¿y cómo representamos los pares ordenados? Como hicimos hace rato con los puntitos, son puntos los que se representan. Bien, con esta parte teórica podemos ya resolver los ejercicios del punto, ¿qué punto era? 31. 31. Bien, y entonces acá me dice el conjunto A y me dice todos los elementos que tiene este conjunto. En este caso es el 1, el 2 y el 3. Y me dice que el conjunto B está formado por los elementos A y B. Bien, y me dice definir por extensión los conjuntos A por B. Entonces, creo que todavía sí, definir por extensión. Recordemos que extensión era mencionar todos los elementos. Y me da muchas multiplicaciones. Mira, la primera va a ser A por B. Entonces, sí, me da esa como primera tarea. A por B. A por B. Entonces, recordemos que era, abro el paréntesis, y por extensión, sí, definir por extensión los conjuntos. Entonces estoy en este nivel. Este sería por extensión y este por comprensión. Acá le vamos a poner extensión, extensión. Y acá es por comprensión. Comprensión. Porque está como en código, ¿sí? Bien, acá extensión cuando menciono todos los elementos. Si digo A por B, entonces estoy hablando de par ordenado. Y me dice que la primera componente A, ¿cuál es? El 1. Entonces, es el 1 con el A. Ahora, es el 1 con el B. Ya no hay más alternativas. Ahora voy con la segunda. Es el 2 con el A, el 2 con el B. Y la tercera es 3 con A, 3 con A, y la otra es 3 con B. Y ahí tengo los pares ordenados. Hoy lo dejé eso. Voy a tratar de hacer todo más junto en todo caso. Entonces, la primera componente es de A. Y la segunda tiene que ser sí o sí de B. En este caso, 1 y A. Ahora, 1 con B. Siempre vamos jugando todos contra todos. Una vez que el 1 jugó con todos los de allá, ahora juega B. No, juega 2. 2 con A y ahora 2 con B. ¿Ya terminó de jugar? Sí, ya terminamos el paro. Ya terminó este de jugar con todos. Ahora el 3. 3A, ya tengo el 1. Y 3B. Y ahí tengo, ¿cuántos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Bien, y ese sería todo. Es definir por extensión. ¿No me pide graficar? No. Después, a ver,
Claro, acá no puedo graficar porque tengo letras. Si hubiera sido números, hubiéramos hecho el eje de coordenadas cartesianas. Mm, X. Pero sí, lo podemos dibujar. Lo vamos a representar. A ver qué piensa. Bien. La primera componente va a estar en el eje X. Entonces lo voy a llamar eje X y este lo voy a llamar eje Y. Entonces, en el eje A tengo los puntos A y tengo el punto B. En cambio, en el eje X tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, 1A, pum, tengo acá. 1B, 1B, lo tengo acá. 2A, 2A y 2B. 3A, 3B. Y ahí lo grafiqué. El producto cartesiano. Bueno, se lo hacen. Son puntos, solo puntos. Hay 6 puntos, nada más. Entonces, el producto es hacer A por B, A por A, B por B y B por A. Y en el punto B dice, ¿por qué? B, acá en el B dice, ¿por qué A por B no es igual a B por A? Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué no es igual? A ver, y me dice justificar la respuesta. Bien, esto lo vamos a hacer con otro color. Entonces, pensemos en esto. El conjunto B es igual el conjunto B es igual, elementos tiene a A y a B. El conjunto A tenía los elementos 1, 2 y 3. Si hago, ya tengo el producto A por B, que es este. Ahora si hago B por A, entonces este A va a jugar con todos y cada uno. Es igual a A1, a A2 y a A3. El B va, ya jugó con todos, ahora B. B1, B2 y B3. B1, B2 y B3. B1, B2 y B3. En este caso me cae igual los puntos a ver A y B. A por B. Claro, acá ahora A estaría acá en algún lado por acá. Por ejemplo, A sería acá. B estaría acá. Acá tendría el 1, el 2, el 3. Y si tengo que volver a graficar A1, A2 y A3. Y ya no son iguales. Acá tengo un punto, acá tengo otro, y acá tengo otro. Después me dice B1, B2 y B3. B1 es acá, B2 es acá, B3. ¿Y los puntos son parecidos? No, no son iguales. Por eso el producto cartesiano no es igual, porque si yo copio esta acá, es la A. Si copio B, está por acá. No, no son iguales. Aparte cambian la ubicación en los ejes, entonces ahí con mayor razón, para nada van a ser iguales. Así que ahí estamos con el producto cartesiano. ¿Por qué no son iguales? Porque cuando vos los graficás en el plano de coordenadas cartesianas ortogonales, no caen en el mismo lugar, no tienen la misma ubicación. Aparte, estas son letras y los otros son números.
Así que eso complica más ubicar. Entonces, con eso tenemos, ustedes tienen que hacer el A por B. A por B ya estaría acá, perdón, el B por A, le queda A por A y B por B. Esos dos quedan para realizar el producto cartesiano y traten de graficar, nada más que eso. Bien, y el 32 es al revés, le dan esto y le dice cuáles son los elementos de, en este caso, de T por S. A ver, aquí saco foto. Ya me acuerdo. Ahí. Es este punto, el último, es al revés. Foto. Es al revés el punto. Lo voy a plantear, pero es súper fácil porque es el camino inverso a lo que estamos haciendo. Y es muy importante cómo me lo presenta. Me dice que tengo el producto cartesiano T por X. Y me da esos los pares. 7, 9, 7, 10, 8, 9, 8, 10, el 3 y el 4. El 3, el 9 y el 10. Profe, no tiene la cámara prendida. Ah, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, me dan estos datos y me dice 7, 9, 7, 10. 8, 9, 8, 10. 3, 9, 3, 10. Y después viene el 4. Entonces, tengo que encontrar, como dice acá, encontrar escribir por extensión los conjuntos T. Tengo que hacer por extensión, es el 7, es de la primera componente, este de la T, este de la T, este de la T, 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 el 4 también. Entonces sé que está el 7, está el 8, está el 3, está el 4. Porque sé que las primeras componentes corresponden a T. La segunda componente corresponden a S. Y está 9, 10, 9, 10. O sea que 9 y 10. Con eso yo ya encontré el A, el punto A. Escribir por extensión los conjuntos T y S. Y después me pide graficar el producto cartesiano. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes. Súper fácil. Y X, T. Entonces quiere decir que lo voy a ubicar acá. Acá ubico 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llego hasta el 7, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Ahí. Y del S tengo acá 9. 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el 9 y el 10. Este es el 10 y este es el 9. Entonces lo único que tengo que hacer es buscar 7, 9. Ahí tengo un punto. 7, 10. Ahí nomás tengo el 7, 10. 8, 9. 8, 9, 8, 10. Después me dice 3, 9. Proyecto, proyecto. Acá tengo un punto, acá tengo el otro. Después me dice 4. Ahí. Son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 y 4, 8. Esos serían los puntos. Y eso,
Es súper fácil lo de producto cartesiano. Si es que le llegan a dar, va a ser. Van a dar los elementos de A, los elementos de B, que ustedes multipliquen y grafiquen. Nada más. No es difícil el tema, pero es importante que lo conozcan. Ahí voy a subir la foto. Y con eso está terminado. Bien, y con eso está terminado la primera unidad. Ahora, el tema nuevo se llama conjuntos numéricos. Esto las profes van a ir volando, porque son temas que se vieron en la secundaria. Entonces, ellos entienden que para ustedes debería ser un repaso, pero hay muchas veces que lo explican de una forma u otra, entonces capaz que los profes quieren, o sea, una explicación algo más universitaria que la que nos explican a veces en la secundaria, que es así como muy, muy básico, o en algunos casos no lo dan esos temas, o no lo muestran de otras maneras. Entonces, hay que arrancar por lo menos la primera parte y empezar hablando de qué conjuntos, qué números son, a qué se refiere con conjuntos numéricos. Sabemos conjuntos que era una colección. Bueno, ahora esa colección lo tenemos que ver para los números que existen y que vamos conociendo. En este caso, y las operaciones básicas que uno puede hacer con esos números. ¿Sí? Bien, este sería la unidad 2. Conjuntos numéricos. Bien. ¿Y por dónde arranca? Por el conjunto de los números naturales. Por lo general, la notación es de la n, así. Cuando yo veo algo así, o una n mayúscula, y me grita, estoy hablando de números naturales. ¿Sí? Bien, la cartilla me dice que este conjunto, o sea, si yo lo tengo que graficar, igual esto está inserto en un conjunto que se llama los reales. Y en este caso, acá aparecen los naturales. Y me dice que este conjunto es como el básico. Es lo que nosotros aprendemos cuando vamos de chiquito a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4. Y así vamos contando y ya aprendemos a contar hasta 100 y nos súper felicitan cuando somos chiquitos. Bien. Dice que este fue el primer conjunto en que la humanidad tuvo conocimiento. Tan fácil como contar los dedos de la mano. En este caso, y dada la necesidad está dada por la necesidad del hombre de aprender a contar. Y me dice que este Profe, conjunto es ¿puede subir la cámara porque no se ve? bien, ahí está. Ahí está. Es la anotación de números naturales. Me dice que es ordenado. Me vas dando cualidad. El conjunto es ordenado. Es ordenado. Así me va a ordenar. Va tirando así, es ordenado. Me dice que tiene su primer elemento. Tiene un primer elemento. ¿Y cuál es? El 1. Es el primer elemento. Después le sigue el 2 y así sucesivamente. Es decir, 2, 3, 4. Eso quiere decir que se va hasta el infinito. Y dice que el enésimo número, ahí este enésimo número. O sea, allá en el infinito, yo ahí se le llamo enésimo. Ese que está allá, pero no te digo cuál es. Es como decir, a la altura en Almirante Brown, al final. Pero no te dice a qué número, te dice al final. ¿Y cuán largo será el Almirante Brown? No lo sé. Bueno, en este caso, algo así es cuando me dice el enésimo número. Es el número allá al fondo, pero no sé cuál es el número. Como hay tantos números, el 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, o sea, allá, el enésimo. Y después me habla sobre el n más 1. ¿Y cuál es el enésimo? O sea, este es el número que está allá,
Y me dice, este que está allá, más uno, o sea, una casa más allá del más allá. Algo así. En este caso, este es el número y este es el que le sigue a este número. Pero a qué altura estamos no tenemos idea, porque está este en conjunto, este tipo de conjunto es infinito. Sé por dónde empieza, pero no sé dónde termina. Entonces, cuando ahí en la cartilla me dice, y así sucesivamente, el enésimo elemento y su consecutivo, el enésimo más uno. Así que sabemos dónde empieza, sí. ¿Sabemos cuál es el último? No, pero lo represento de esta forma. Enésimo, allá, 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 pero no sé a qué altura. Y después sé que el que está al lado es el que le sigue, pero tampoco sé a qué altura está. Es una forma de representar y de decir que esto se va hasta el infinito. ¿Sí? Em, eh, este conjunto se extiende ordenadamente sin tener último elemento. Se extiende ordenadamente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Este sería como el infinito. Está ahí, allá, pero no sabemos a qué altura. Y además, entre dos números naturales no consecutivos siempre existe un número finito de números naturales y que por ello este conjunto es discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Es un conjunto, esta palabra es importante, discreto. Discreto. Quiere decir que entre uno y 4, ¿cuántos elementos hay? Dos, hay dos. Entre 2 y uno, ¿cuántos elementos hay? Nada. Eso quiere decir discreto, que siempre va a ser un número entero. Por ejemplo, a ver, entre 4 y 2, ¿cuántos elementos hay? Uno. Siempre son números enteros. O hay uno, o entre 4 y uno, ¿cuántos elementos hay? Hay dos. O entre 5 y uno, ¿cuántos elementos hay? 5 y uno, hay cuatro. Entonces, el discreto quiere decir que entre uno y otro, ¿qué distancia hay? O cuánto de distancia hay entre esos elementos. Entre el 2 y el 3 hay uno. Discreto versus el otro que es continuo. El continuo es cuando yo digo entre 3 y 4 y 4,5, ¿cuánto hay? Puede haber muchos, puede estar el 3,0001, el 3,01, el 3, tanto, y hasta que llegue al 4,5 hay infinitos números que yo puedo decir entre este, ¿cuántos números hay? O cuántos números puedo determinar, infinito, porque hasta que llegue al 4,5 puedo estar 3,5, 3,7,7777, el 3,88888 y todavía puedo hacer tantísimos números y a eso es lo que va. El discreto no hay tantísimo, o hay uno, hay dos o no hay nada. Son siempre números enteros. Discreto, números enteros. Continuos, esto todavía no lo van a ver, continuos, es cuando hay infinitos números entre este y este. Ni más allá, entre 3 y 2. O en este caso ponemos entre 2 y 3. Entre 2 y 3 hay infinitos números. Por ejemplo, para llegar de 2 al 3 puedo ir de 2,000000001, 2,0000002 y así me voy acercando al 3. Después puedo tener 2,99999999999, pero hasta el 3 por decir, hay infinitos números. En cambio, de 3 a 4 no hay nada. No hay ningún número, no hay nada. Entre 2 y 3 hay uno. Entonces, a eso va lo discreto. A que son números enteros, yo voy a poner así enteros, porque estoy en los números naturales, y acá es como que uso muchos decimales, pero esto lo vamos a ver en otro conjunto. Entonces, me dice que los números naturales son ordenados, arranco porque conozco tiene un primer elemento, uno, dos, pero no tiene el último elemento. Me dice allá, tiene un enésimo, acá lo vamos a escribir, enésimo. El enésimo, o si ustedes quieren decir, te quiero hasta el infinito, pueden decir, te quiero hasta el enésimo lugar, que es allá en el infinito. No sabemos qué altura, pero es allá. Bien, entonces enésimo y el enésimo más uno quiere decir que es el consecutivo del enésimo, allá en el infinito, pero una casa más, algo así. Eh, esta parte es como que está allá en el infinito, no sabemos a qué altura. Después me dice que es discreto. Es discreto porque
entre uno y otro hay número entero. Y como son naturales, obviamente no puede haber decimal. No puedo hablar de 2,3 porque ya me salgo de los naturales. Los naturales son, por lo general, números enteros. Vamos a poner acá números enteros. ¿Qué quiere decir? No existen decimales. ¿Pero por qué no les pongo números enteros? Porque hay un conjunto que se llama conjunto de los zetas o de los números enteros. No sería correcto que le ponga enteros, pero si hablamos de números naturales, creo que ustedes se dan cuenta de que sí son números que no presentan decimales o que no hay fracciones, siempre son enteros, pero ya vamos a ver otro conjunto que se llama Z o entero. Y aquí me aclara, me dice una condición. Si al conjunto anterior, o sea, si a los naturales le sumamos el cero, dice, estamos frente a los, es igual a que estemos hablando de los naturales ampliados. Ahí tienen que tener en cuenta, porque el conjunto de los naturales es así, pero si la profe le dice naturales ampliados, ustedes tienen que agregar el cero, ¿sí? Así que, pero eso por si en algún caso la profe dice naturales ampliados, ustedes agregan el cero al conjunto. Pero en este caso nos quedamos con los naturales puros, estos son puros, 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 que no se contaminaron con nada, pero si en algún momento dice naturales ampliados es porque le agregamos el cero. Bien, ¿y qué operaciones puedo hacer con los números naturales? ¿Y qué es en definitiva lo que busca el conjunto numérico? Te da el conjunto y te dice qué cosas podés hacer con esos números. Entonces las operaciones con los naturales y que sí me van a salir bien, me dice que yo puedo sumar. Y de hecho, hago 2 más 2 es igual a 4. 1.000.000, yo voy a poner así, 1.000.000 más 1.000.000 me da 2.000.000. Fácil, puedo sumar. Y acá aparece un concepto que dice, es ley de composición interna. Me dice que la suma es ley de composición interna. ¿Qué dice que sea con ley de composición interna? Me dice que si yo sumo un número natural con otro número natural, que voy a obtener un número natural. O sea, ley de composición interna es que si yo, si yo uno, dos números naturales, obtengo otro número natural. Ahora, también me dice que el producto es ley de composición interna. Es decir, si yo hago 2 por 2, ¿2 es un número natural? Sí. ¿Este es otro número natural? Sí. Le vamos a poner 3. ¿Es un número natural? Sí. Ahora, si yo los multiplico, ¿obtengo otro número natural? 3 por 2, 6. Sí, 6 es un número natural. A lo que va esto es que puedo operar tranquilamente con sumas y restas, perdón, con sumas y productos, y siempre voy a obtener un número natural. Jamás, jamás, jamás me va a salir un número negativo. Jamás, jamás, jamás me va a salir una fracción. Jamás me va a salir un número decimal. Por eso dice que es ley de composición interna. Porque cuando sume un natural más otro natural, obtengo natural. Es como los humanos. Si se casan entre humanos, ¿qué obtienen? Un humano. Si se casan, si se unen dos aves, ¿qué salen? O una ave. Entonces es como la especie en la que están los números. O sea, juntamos dos naturales, ¿qué van a salir? Más naturales. Multiplicamos dos naturales, ¿qué vamos a obtener? Más naturales. A eso hace referencia la ley de composición interna. Es decir, que internamente siempre van a salir números naturales en la suma y en la resta. Y ahí me da forma para la suma, me da forma de notación, la suma. La suma, la notación es notación. Y acá hay como, siempre te dan como si fuera chino, dice, para todo A y B, ¿sí? Que pertenecen a lo natural. Entonces quiere decir que puede ser un 1 y puede ser un 2, puede ser cualquier número natural. De acá, cualquiera. Puede ser un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Me dice que cualquier elemento que pertenezca, cualquiera de estos elementos que pertenezcan al conjunto de los naturales, si yo hago la operación A
más B dice que voy a obtener un número natural. ¿Sí? Eso para la suma. Vale. Y esto es ley de composición interna. Para el producto. Producto. Notación le dice. Para todo AB, lo mismo para todo A que pertenece a las naturales, quiere decir que si yo hago A por B, obtengo otro natural. Eso es lo que me está diciendo. Entonces no hay ningún problema para estas dos operaciones. Tengo el conjunto de números naturales, no tengo ningún problema en operar sumas y restas, porque siempre voy a obtener un número natural. Pero ¿qué pasó? En esto de que el hombre va evolucionando, se le ocurrió hacer una recta. Hizo 3 menos 2, le dio 1. Puede haber hecho 10 menos 9 o 10 menos 8 y le dio 2. Pero ¿qué pasó? Después hizo 5 menos 7. Y eso, yo ya sé que eso me da menos 2. Y menos 2 ya no es un número natural. Por eso dice que la resta y la división no es ley de composición interna para los naturales. Porque si resto 5 es un número natural, sí. 7 es un número natural, sí. Pero si yo hago una operación de resta, el resultado no me sale un número natural, me sale un número negativo, o sea, me sale otro número. Y es de esta forma que aparecieron los números enteros, el Z. Igual pasa con la división. Si yo dividía 4 dividido 2, que me daba 2 entero. Pero puede pasar que yo divida 4 dividido 3 a 4 dividido 3, lo puedo expresar en fracción. Y ya una fracción no es un número natural, porque va a dar 1,410,33. Y pum, hasta el infinito. Ese ya no es un número natural. Entonces, sumas y productos son ley de composición interna. ¿Y qué quiere decir que sea ley de composición interna? Me dice, si es ley de composición, quiere decir que si yo sumo o multiplico un número con otro número natural, voy a obtener natural. Pero en el caso de la resta y el producto y el cociente, no siempre voy a obtener un número natural. Acá obtuve un entero y acá obtuve un decimal. Este pertenece a otro conjunto de números. Este pertenece al conjunto de los z y este pertenece al conjunto de los racionales. Entonces son distintas cosas que salieron. Si bien trabajé con números naturales, salió otra cosa. Trabajé con números naturales, salió otra cosa. Entonces, cuando sale otra cosa, ya no puede ser ley de composición interna, o sea que no es de pura raza, porque acá sumamos puro natural por puro natural, salió natural. Pero acá sumamos dos puros naturales, pero nos salieron otras cosas, otros números. Entonces, el producto y, perdón, la resta y el cociente no son ley de composición interna. Así que estas dos son las operaciones libres de problemas que yo puedo hacer en el conjunto de números naturales. ¿Qué quiero decir con libre de problemas? Es que siempre me van a dar un número natural. Está garantizado que sume o multiplique, siempre voy a tener un número natural. Después aparecen otras propiedades y a ver directamente los números enteros. Entonces, el conjunto de números naturales y el conjunto de números enteros. Entonces, como que se va agrandando todo. No, a ver, no. Conjunto de números enteros. Acabo los. Entonces, ya conocemos el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a conocer los enteros. Los enteros. Bien, enteros y la simbología es la Z del zorro y yo siempre le pongo una doble rayita, Z. Ahí yo cuando miro eso, son enteros, números enteros. Bien, ¿qué cualidades tienen estos números? Dice, como se pudo observar precedentemente, algunas de las operaciones realizadas no dan como resultado un número natural. Está hablando de la resta. Si A y B son dos números naturales, para que A menos B sea posible en los naturales, A debe ser mayor. En este caso, este ha sido menor.
Por eso me dio número negativo. Em, tiene una solución en conjunto. Por lo tanto, en este caso, tendría solución la resta, o en este caso la resta no tiene solución en el número, en el conjunto de los números naturales, porque acá aparece otro número que es un que cuenta con un signo negativo, es decir, un número entero. Y por lo tanto, aparece como consecuencia de la resta, aparece otro conjunto de números que se llaman enteros. Acá lo vamos a hacer este más chiquito. Que miren mis marcadores en otro lado. Estoy con los dígitos que tengo. Este es el, perdón, este es lo natural. Ahora sí, estoy haciendo aparecer otro conjunto que engloba a los naturales, se llama C. Y acá, ¿quién está? El 0, el menos 1, menos 2, menos 3, al menos enésimo término. O sea que está, 7 estaba para allá en el sentido positivo, este está negativo, hasta el enésimo término. Entonces, esto salió como, o surgió como consecuencia de la resta. El conjunto Z no tiene primero ni último elemento. No me dice si es ordenado. Sí, me dice que es discreto y ordenado. ¿Es ordenado? Sí. Y acá cambia. No tiene primero ni último elemento. Último elemento. Me dice que es discreto, es decir, que entre menos 3 y menos 2 no hay nada, no hay ninguna diferencia. Pero entre 3 y menos 1 sí me da como resultado que hay un número, en este caso sería el menos 2. Entonces, ese es discreto igual que se manejan de esa forma. Entonces, es ordenado, no tiene primer elemento, es discreto y esas serían las cualidades que son tres nada más, igual que el número naturales, pero en el número natural sí tiene el primer elemento. Ahora, ¿qué operaciones puedo hacer con este conjunto? Vamos a borrar. En este caso, la operación que les dio origen a este tipo de número es la resta. Acá sí puedo restar sin problema, porque sea si me sale positivo o si me sale negativo, igual estoy bien. Por ejemplo, 2 menos 1 es igual a 1. Estoy en el conjunto Z, veo, ¿está el 1? Sí, es un subconjunto de Z, sí, está. Y pertenece a Z. Si hago 5 menos 9 es igual a menos 4. Busco, acá está, menos 4. Menos 4 pertenece a Z, sí, menos 4 pertenece a Z. Es decir, que reste, ya sea que me dé positivo o que me dé negativo, siempre está perteneciendo al conjunto de los Z. La suma es igual. Si hago menos 5 menos 9, me da menos 14. ¿Está acá? Sí, está bien, no pasa nada. Si bien parece una resta, pongámosle eso, en forma de suma. 5 menos 9 me da igual a 4. Está del conjunto Z, sí, en un conjunto que es este 4. El producto. Multiplique dos números naturales, sale un número natural. Si multiplico menos 2, un número Z, por 3 me da menos 6. ¿Es posible? Sí, está bien. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con los números enteros? Estas tres operaciones. Los naturales hacíamos dos sin ningún problema. Cuando quisimos restar, nos apareció una cosa distinta. Entonces, cuando nos aparece una cosa distinta es cuando damos origen a otro conjunto que nos ayuda a resolver las restas. Y en este caso lo llamamos Z o números o conjunto de los números enteros. ¿Y qué operaciones podemos hacer con eso? Con este Z podemos hacer todo lo que hacemos con los naturales, porque es un conjunto.
podemos hacer recta. Y con eso vamos conociendo los números. Y acá aparece una simbología que está buena. Me dice Z, no pusimos la forma simbólica, símbolo. Z me dice es igual a los naturales y aparece esta U es de unión, es igual a la unión de los naturales con el elemento 0, el elemento 0 y los Z en unión con los Z negativos. ¿Por qué me pone los Z negativos? Porque acá la mayoría están los Z negativos, porque estos serían los Z positivos. En este caso parece así como si fuera confuso. ¿Cómo? Bien, Z está formado por un subconjunto que se llama natural. Y diríamos que acá serían todos los Z positivos porque están todos con signo positivo. Y acá tenemos los Z negativos, por eso dice unión de los naturales, que son todos positivos, el 0, que no es ni positivo ni negativo, por eso le pone entre paréntesis para identificar que es un elemento, y que ese hay que unirlo con los Z negativos. Y de esa forma es otra alternativa de expresar a los números Z. Por este símbolo de conjunto está definido por comprensión, porque o sea, no me dice los elementos, sino me dice cuáles son las propiedades que deben cumplir Z. Z debe cumplir de ser número natural. Puede ser también el número 0, y debe ser, o puede ser también números negativos. Esta es la simbología que la tienen que empezar a manejar. Más esta que aparecen con estos símbolos. Z negativo puede ser Z positivo, pero en este caso, Z negativo es Z positivo. Con eso conocimos a los números enteros. Y aquí hay un temita. Aquí hay un tema que se llama recta real. ¿Qué es la recta real? Ahora que ya conocemos todos los números, no todos, todos números muy importantes. Acá puedo ubicar el 0, para acá el 1, el 2, el 3, y hasta el infinito. Y acá puedo ubicar el menos 1, menos 2, menos 3, y hasta el infinito. Esta es la recta de los números reales. El 0 divide lo negativo de lo positivo. Así que a veces se me olvida para verlo más claro. Esa es la recta de los números, en este caso, recta numérica. Y bueno, ya definimos qué operaciones podemos hacer. Perfecto. Operaciones con los ceros. Restas, sumas y productos. Después aparecen los números fraccionarios y los números racionales. Bien. Estos son los números que vimos enteros, vimos qué cualidades tienen y qué operaciones podemos hacer, y la fórmula y la forma simbólica que la podemos expresar, y también cómo lo podemos graficar. Ahora, hay otro conjunto de números, seguimos sobre estos, lo vamos a hacer más chiquito, porque si no, no va a ser, no va a. Dijimos que el conjunto más grande se llama los reales, todavía no lo conocemos, pero ya vamos sabiendo que está formado por los números naturales. Tenemos al Z, y acá van a empezar a surgir otros números. Este no lo vamos a ver con tanto detalle, pero el procedimiento es el mismo. Identificar, ver qué operaciones se pueden hacer, cuál es la representación simbólica. Y acá aparecen los números fraccionarios y los racionales. Una definición. Y bueno, los fraccionarios y los racionales surgieron como consecuencia de la división.
Recordemos que los enteros surgieron como consecuencia de la regla. Los fraccionarios irracionales y racionales surgieron como consecuencia de la división. Por ejemplo, 4 dividido 5. ¿Sí? O si lo pongo 4 dividido 5, ¿a cuánto me da? A 0,48 por 5, 40. Es igual a 0,8. Fraccionario. Entonces, este no pertenece a ninguno de estos conjuntos que son enteros. Recordemos el 1, el 2, el 0, el menos 1, el menos 2. Acá jamás va a haber un 0, algo. El conjunto formado por un... No. Los números fraccionarios surgen de la división de dos números enteros. 4 dividido 5. Tal que al dividirse el número p no sea múltiplo del denominador y por lo tanto va a surgir un número decimal. Números racionales. El conjunto formado por unión de los números enteros y los números fraccionarios se llaman racionales. Entonces me dice que el conjunto formado por los números enteros y fraccionarios se llaman racionales. Y es Q. Lo nombramos con la letra Q. A ver si con la letra Q. ¿Y cuál es la simbología? Dice que los números racionales están formados por la unión de la Z, o sea, los enteros, más los fraccionarios. Y acá no es clase, dice P y Q, P dividido Q. P dividido Q, tal que P y Q pertenecen a Z y Q, acá me aclara que tiene que ser distinto de Z. Recordemos que una división jamás es posible si el denominador es igual a 0. Entonces acá me aclara, siempre y cuando Q sea distinto de 0, todo es posible. Entonces acá me dice que los racionales surge de la unión de Z, todo lo que sabemos de Z, con los fraccionarios. ¿Y qué operaciones podemos hacer? En esta ya con los racionales, ¿qué podemos hacer? Sumar, obviamente. Podemos restar. Podemos multiplicar. Y lo nuevo es que ahora podemos dividir. Acá podemos dividir, pero no dividir. Así como los enteros, lo nuevo era poder hacer resta, acá en los fraccionarios lo nuevo es poder dividir. Bien, vamos a dejar ahí y a ver que podemos avanzar de unos puntitos y ya nos vamos para descansar. A ver. Estamos bien. Ahí nos faltan otros números. Bueno, vamos a resolver hasta donde se pueda en este caso. Dice, sean los conjuntos, y me dice n, natural, z, entero, q, racionales, i, irracionales, r, reales, in, imaginarios, y c, complejo. Dice, son todos esos números que nos falta el i, el r, el in y el c. Dice que representan respectivamente a los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios, puros y complejos. Indicar si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones. Y la primera afirmación, vamos a ir con unas y vamos a dejar otras pendientes. Me quedo, el grafiquito acá es importante, si se puede hacer un machetito así hasta que sean amigos de los números, traten de hacerlo. Entonces yo voy a tomar, me voy a hacer, este es el universo de los números reales. Y me dice que acá están todos los racionales y acá los irracionales. Ya vamos a ver cuáles son los racionales. Dice que es la unión de conjuntos naturales. Y si a los naturales le sumo el 0 y el menos 1, se llama Z,
Y si a los racionales le coloco, que eran las fracciones, ya tengo los racionales. Los irracionales son aquellos que son como números locos. La E de Neper, la raíz de 2, son así como números, que son así como muy, muy súper locos. Irracionales, decimales no periódicos. Sí, son este tipo de números irracionales. Irracionales. Cuando diga irracionales, son, yo siempre lo relaciono más fácil números locos, porque los racionales son como, digamos, todavía los cuerdos. 4 quintos en 3 medios, o sea, yo lo puedo traducir rapidísimo a un número y ya lo puedo relacionar. Dame 5 porciones, ¿sí? O algo. Entonces yo ya lo relaciono. Acá lo que no me marcaron es el último conjunto más grande. Y ahora, si yo a los reales le sumo otro conjunto que se llama imaginario, voy a obtener un megaconjunto que se llama los complejos. Y los imaginarios más los reales son los complejos. Más o menos algo así sería todos los números que existen y hasta donde nosotros llegamos. Ahora vamos a tratar de resolver, igualmente lo vamos a volver a ver algunos puntitos para explayarnos un poco más con con los números que no hemos conocido más profundamente, como son los racionales, los imaginarios, los reales y los complejos. Entonces, en el TP2, el punto 1A, me dice menos 3. ¿Pertenece a Z? Sí, acá está el menos 3. Esto es verdadero. Me dice el B. 2,5. ¿Pertenece a los naturales? No, no, no. Los naturales son 1, 2, 3. Este es falso. Me dice raíz de 3. Raíz de 3. ¿Pertenece a los racionales? Miro acá, no. Las raíces están en los irracionales. Entonces acá es falso. De esa forma voy ubicando cada numerito en el conjunto. Igualmente ustedes ya pueden ir armando su conjunto. Por ejemplo, acá pueden poner raíz de 2, pueden poner raíz de 3. Entonces, raíz de 3 irracionales. Ya lo pueden ir ubicando. Bien, acá hay uno difícil. D. No lo hemos visto todavía. 1 más 3. ¿Pertenece a los reales? No. Los imaginarios están acá. Acá sería 1 más 3i. O sería i al cuadrado. Esta i representa i de imaginario. Entonces yo cuando veo esto es falso. Porque este numerito, ya lo pongo acá, es imaginario. Entonces cualquier cosa van armando su conjunto. Van poniendo así los ejemplos. O sea, este 1 más 3, imaginario. Si bien no lo hemos visto, ya lo podemos ir ubicando. Y cada vez que veamos un número más otro número que diga i, ya se pum, 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 acá, imaginario. A veces de E. Me dice 2. Pertenece a Q. A ver, 2 pertenece a los naturales. Y ese 2, y por ser de los naturales, pertenece a Z. Y por ser de Z, pertenece a Q. Verdadero. Es como una escala. Ahora, I pertenece a los reales. Y pertenece a los reales, reales. Bien. Y pertenece a los irracionales. Y los irracionales pertenecen a los reales. Sí, esto es verdadero. Y así voy ubicando. Menos 4 pertenece a irracional. Pertenece a los irracionales. Recordemos que los irracionales son estos. Pero las raíces siempre son positivas, no hay negativas. Entonces, este es falso, porque este está perteneciendo acá a los imaginarios. Cuando nos topemos con una raíz negativa y sea para acá,
que no es posible. Y ustedes, de hecho, si ponen en la cálculo raíz de menos 2 le dice error. Ponen raíz de menos 4 le dice error. Cuando les digo error, quiere decir que la solución está no en los reales. La calculadora está trabajando con números reales. Ahí eso también es un buen dato. Que si pueden hacer, si ponen pi y ponen por 2, le va a dar un resultado. Si ponen raíz de 3, le va a dar un resultado. Si ponen raíz de menos 2, le va a dar e. Le va a dar una e y quiere decir error. Si ponen raíz de 4, le va a dar error. ¿Qué quiere decir? Que, en los números reales no tiene solución las raíces negativas. Entonces, y ese es el momento, y eso fue cuando a alguien se le ocurrió crear los números imaginarios. Es decir, que cada vez que tenemos un problema con los números, aparece la creación de otro número, de otro conjunto numérico. Ese es el problema. Con los naturales, ¿qué problemas tuvo? No con la resta, empezó a aparecer un número negativo. Y eso que dio lugar a que nazca Z, los números. Después estábamos con Z, estábamos felices hasta que quise hacer una división. 4, quise dividir el número entero 4 dividido 5, que es otro número entero. Y es cuando descubrí que no me sale un número entero, me sale decimales. Entonces ahí aparecieron los fraccionarios, ahí aparecieron los racionales. Y después los irracionales fueron estos números. O sea que no es que haya habido un problema con este, sino que surgieron otros números que eran totalmente distintos a estos, como pi y la e. Entonces, ¿y cómo le llamamos esto? Irracional. Ahora, ¿qué pasó? Cuando estuvimos sacando la raíz de esta, en algún momento nos presentó raíz de menos 2. Raíz de menos 2 no lo podemos resolver. Entonces ahí quedó el número hasta que a alguien se le ocurrió, habría que buscar en Google quién imaginó estos números y matarlo, porque no arruina la vida. Bueno, pero es necesario. Menos 2. Y dijo, sí, eso tiene solución si lo resolvemos de esta forma. Y él lo empezó a resolver así. Y bueno, ahí nacieron los números imaginarios. Entonces, todo lo que conocemos de los números se llaman complejos. Así que bueno, esa es la historia de los números. A medida que hubo inconvenientes para hacer una operación, nació la solución. Hubo un inconveniente para restar números naturales, ¡pum! Apareció la solución con los números enteros. Así fue. O a medida que uno va apareciendo inconvenientes, siempre alguien va dando soluciones. Así que este es imaginario, no lo voy a hacer todo. El 3, 4, este es el H. El 3, 4 es imaginario. 3 cuartos, no. Las fracciones están acá, entonces este también es 4. En todo caso, si quieren poner acá en un costadito, 3 cuartos es como para decir, es esto. Este es falso, este quiere decir que este es imaginario. Y en lo falso, este no es natural. Voy a poner que es, no es entero, es U. ¿Sí? Así vayan poniendo la solución. Este es irracional. Ponemos que es falso, pero después decimos a cuál corresponden, o es importante para ustedes saber, bueno, si es falso, a cuál pertenece, a cuál conjunto pertenece, bueno, ahí está el dato. Y el 0, ¿pertenece a los reales? Bueno, hasta ahí. Ustedes completen el resto. Y complete las siguientes operaciones indicadas en la columna A con sus respectivos resultados de la columna B. Y traten de amigarse con esta forma de expresar los números, porque en los parciales les suelen dar esto y súper se confunde. Así que traten de... Tengo N unión C, R intersección I, intersección U. Tengo los Z menos los naturales en unión al 0. Z unión E. Acá me dice que es Q, Z negativo y Z. Bien. Recordemos que cuando hacíamos conjunto y queríamos resolver estas operaciones, ¿qué hacíamos? Graficamos. Acá vamos a hacer lo mismo.
En este caso me dice los naturales unión Z. Es decir, si tengo acá, acá lo pone con otro color como para verlo más claramente.